Esta es la tercera parte del video de contabilidad agropecuaria de la materia de estados contables del año 2020. Repetimos la bibliografía por si alguien no ha visto los videos anteriores. Ahora vamos a ver los aspectos de medición, pero ya vamos a analizar la normativa específica. Hasta ahora hemos dicho cuestiones generales sin aplicar específicamente las normas del RT22, más allá que se han tomado algunos conceptos sobre activos biológicos y lo que es producto agropecuario. Las normas específicas son la resolución técnica 22 de la Federación, con la modificación que hicimos referencia en el inicio de este video, y también la norma internacional 41 y la norma internacional de información financiera para pymes. Pero nos vamos a centrar en la resolución técnica 22, la norma local. La estructura de esta norma que vamos a analizar eh, tiene cuestiones generales, el primer punto, donde va a hablar del ámbito de aplicación, el alcance de esta resolución, cuáles son las definiciones principales, los reconocimientos de resultados, algunos de los cuales ya los hemos estado viendo de forma genérica, y después se va a centrar en lo más importante, que son las normas de medición, las normas de posición y algunos otros aspectos que básicamente se refieren a los subsidios y contratos de futuro. El ámbito de aplicación, o sea, quienes están obligados a aplicar esta resolución técnica 22, son los entes que tienen actividad agropecuaria y, como dijimos al comienzo, aclara que aunque no hagan uso o hagan un escaso uso del factor tierra. Quiere decir que quien realiza una actividad agropecuaria necesariamente tiene que tener en cuenta la normativa de esta resolución técnica. Y una vez que determino que el ente está alcanzado por esta norma del RT22 porque se dedica a la actividad agropecuaria, voy a ver a qué bienes le aplico las normas de esta resolución, porque hay muchos de los componentes del activo y pasivo que van a ser evaluados por la normativa general de la resolución 16-17. Y esta norma específica la vamos a aplicar en la medición y exposición de activos biológicos, que ya analizamos, también en el caso de los productos agropecuarios, en dos momentos. Voy a evaluar los activos agropecuarios en el momento de la cosecha y también, con posterioridad, aquellos productos agropecuarios que son controlados por los productores, quiere decir que luego los va a vender o que los va a usar con posterioridad en la producción agropecuaria. Ya habíamos hablado que si el productor los tiene, pero para usarlo, por ejemplo, en la bodega, en la elaboración de vinos, ya sale del ámbito de la resolución técnica 22. Esto es solamente cuando uno lo va a volver a usar en la producción agropecuaria. Y también se aplica esta normativa para los resultados de la producción agropecuaria y también, por último, en el caso de los subsidios. La norma aclara que el productor agropecuario va a evaluar y aplicar la resolución técnica 22 a los rubros biológicos o los productos agropecuarios, pero no a aquellos que no tienen desarrollo biológico o que lo interrumpieron. Y da como ejemplo la tierra agropecuaria, que no va a ser evaluada de acuerdo a la RT22, o los productos agropecuarios luego de la cosecha, cuando ya no los tiene el productor. El ejemplo sería si un molino harinero compra trigo a un productor. Para el productor, el trigo va a ser un producto agropecuario, va a tener que evaluar de acuerdo a la RT22, pero el molino harinero, que también compra un producto agropecuario, lo va a evaluar de acuerdo a una normativa general porque son bienes de cambio. Él no es productor agropecuario, no tiene que aplicar la resolución técnica 22. Y también habíamos aclarado hoy
que los productos agropecuarios que estén en poder del productor, pero que el destino no sea la transformación biológica, o sea, aplicarlos en un proceso biológico posterior, como habíamos dicho el caso de la uva, que va a un destino industrial, que sería la producción de vino, ese producto agropecuario no va a ser evaluado de acuerdo a la RT22, sino de acuerdo a la normativa general. Así que, en resumen, quedarían comprendidos dentro de la RT22 los productos agropecuarios en el momento de la cosecha, recolección o obtención, por eso que dice sí, y luego de la cosecha, siempre que lo controlen los productores, si no lo controlan los productores ya salen del ámbito de la RT22, por supuesto, pero si los controlan los productores, si lo van a destinar a la venta, siguen dentro del ámbito de la normativa. Si lo va a usar dentro de la producción agropecuaria como insumo, como semilla, también quedaría dentro del ámbito de la resolución técnica 22. Ahora, si lo conserva en su poder, pero lo va a usar en un proceso industrial, como dijimos recién, de la uva, o el mismo caso del tabaco, por ejemplo, ahí ya queda fuera del ámbito de la RT22 y pasaría a la normativa general. Como cualquier activo, los activos biológicos y los productos agropecuarios se reconocen como activos cuando satisfacen los requisitos de las normas generales de la Resolución Técnica 16 y 17. Así que una vez que determinamos cuáles son los bienes que vamos a tener que evaluar de acuerdo a la RT22, vamos a ver cuáles son las normas específicas de medición para los productos agropecuarios que quedan comprendidos en esta norma, para los activos biológicos que se separan en dos grupos, los que están destinados a la venta o al consumo y a los activos biológicos que van a ser utilizados como factor de la producción. Los criterios que utiliza la resolución técnica 22 a los efectos de evaluar son valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. De esta forma logra captar la producción, digamos, que es lo que estamos buscando. Y si no, tenemos valor de reposición neto de depreciaciones, costo original, costo original neto de depreciaciones, incluso permite el valor revaluado de acuerdo a las disposiciones de la RT 31. Vamos a ver a continuación en qué casos aplicamos estos criterios. En primer lugar, vamos a ver qué se considera valor razonable para la actividad agropecuaria, porque esta norma establece un criterio más amplio que el valor razonable establecido en la resolución técnica general, digamos. Eh, Se entiende por valor razonable el precio que se recibiría por la venta de un activo en el mercado principal. El mercado principal que sería el lugar donde opera habitualmente la entidad, en algunos de los mercados que hemos visto con anterioridad, en la fecha en que vamos a hacer la medición y en las condiciones de mercado presentes, digamos, que se puede hacer observable directamente, como en el caso de la cotización de los cereales o de la hacienda, o también permite que sea estimado de acuerdo a alguna otra técnica de valoración. Y lo que es muy importante es que ese valor razonable va a ser considerando la ubicación física de los bienes, o sea que uno debe tener en cuenta al momento de calcularlo cuál es el costo de transporte al mercado de los productos agropecuarios o de los activos biológicos para deducirlo del precio de venta, digamos. Y respecto del valor razonable estimado, como prevé la norma utilizando otra técnica de valoración, eh, dice que uno debe considerar una técnica de valoración apropiada, tener suficientes datos disponibles, eh, los datos que uno utiliza deben ser observables, los más relevantes por lo menos, y minimizar los datos no observables. Es decir, que en la medida de lo posible uno tiene que trabajar con los datos relevantes con alguna fuente observable. Así que, en definitiva, lo que tratamos de hacer
es traer a valor presente importes que se van a erogar o que se van a obtener en el futuro. Y lo que vamos a hacer es un flujo neto de efectivos, en definitiva, que serían los ingresos menos los gastos ajustados. Ese sería el valor presente que se constituiría nuestro valor razonable. Y en el caso de que no se pueda traer ese valor del futuro, digamos, tendría que sustituirlo por algún valor que refleje el importe que se necesitaría hoy, en el presente, para sustituir la capacidad de servicio de un bien similar. De manera que acepta, como novedad, digamos, dentro de esta técnica de valor razonable, incorporar al costo de reposición como sustituto del valor razonable. Es importante también analizar los gastos estimados en el punto de venta, que son los que se detraen del valor razonable, y comprende los gastos directos que están relacionados con la venta, en los que incurre el vendedor, desde que los bienes están en condiciones de ser vendidos hasta que se transfiere la propiedad al comprador. Y da como ejemplos las comisiones, los impuestos que recaen sobre la venta y los seguros que deban pagarse por la operación. Eh, Hay que recordar, repetir, que el flete, el transporte, si es necesario, de los bienes biológicos o de los productos agropecuarios, desde el establecimiento, desde el campo hasta el mercado, este, forman parte del valor razonable, de manera que se deduce del precio de venta. O sea que estos gastos estimados en el punto de venta se limitan estrictamente a estos que están enumerados acá, como comisiones, impuestos y seguros. Ya con estos conceptos generales vamos a ver específicamente cómo se miden cada uno de los productos agropecuarios o los activos biológicos, dependiendo del destino que tengan. En el caso de los productos agropecuarios, habíamos distinguido el momento de la cosecha el periodo posterior a la cosecha, mientras lo controlaba el productor. En el momento de la cosecha se va a medir a valor razonable menos los gastos estimados en el punto de venta, de acuerdo a lo que hemos visto recién. Y luego de la cosecha o recolección, mientras sean controlados por los productores, si están destinados a las ventas, vamos a suponer que quedaron al cierre del ejercicio, quedó trigo o maíz, lo voy a medir nuevamente a valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta a ese momento. Si están destinados a ser utilizados como semilla o insumo de la producción agropecuaria, lo voy a medir de la misma manera, valor razonable menos gastos estimados en el punto de venta. Y los que tenga al cierre que vayan a ser destinados a ser utilizados como insumo, pero no en un proceso agrícola, sino en un proceso industrial, lo voy a evaluar a costo de reposición, pero ya no por la normativa de la RT22, sino por la normativa general, porque recordemos que esto quedaba fuera del ámbito de la norma de la RT22. Los activos biológicos destinados a la venta o a ser consumidos en un proceso agropecuario posterior se evalúan de acuerdo a este esquema que vemos acá. Si existe mercado activo en su condición actual, vamos a evaluar a valor razonable menos gastos en el punto de venta. Sería el caso de novillos, novillitos, terneros. Si no existe mercado activo en la condición actual, pero sí existe para bienes similares con un desarrollo más avanzado, sería el caso de las sementeras. Tengo que distinguir si está en la etapa inicial, que todavía no ha habido desarrollo biológico, voy a evaluar a costo de reposición o costo original. Cuando ya hay un desarrollo biológico que pueda medirse, digamos, puedo hacerlo a través de valor razonable estimado menos gastos en el punto de venta,
con las técnicas de valoración que vimos un poco más atrás, y si no, como alternativa, si no pudiera hacerlo de esa manera, al costo de reposición o bien al costo original. Y en los raros casos que no exista un mercado activo actual, ni tampoco en un proceso más avanzado, ahí tengo que ver si puedo obtener algún precio de algún otro mercado, que aunque no sea activo, voy a evaluar a valor razonable menos gastos en el punto de venta. Si no hay ningún precio de referencia, tendré que evaluar al costo original. Y el caso que se puede presentar normalmente con este proceso, digamos, son las plantas de flores o los plantines de flores de corte que todavía están en desarrollo. Hay dos activos biológicos que están destinados a la producción eh, que vamos a analizar, que son los animales reproductores y las plantas reproductoras. En el caso de los animales reproductores, también vamos a distinguir si hay mercado activo en su condición actual o si no existe mercado activo, pero sí en una etapa anterior, o si no existe mercado activo en ninguna de sus condiciones. En los reproductores para los cuales existe mercado activo en su condición actual se evalúan de acuerdo al costo de reposición. Entonces, puede suceder que, por ejemplo, eh, una vaquillona, las vaquillonas, digamos, mientras yo puedo separar algunas que van a entrar en reproducción, quedaría evaluada a costo de reposición. Y aquellas que van a ir al mercado para ser vendidas deberían ser evaluadas a valor razonable menos costos en el punto de venta. Cuando no hay mercado activo en la condición actual, pero sí en una etapa anterior, como podría ser eh, el caso de los reproductores, de los toros, o también puede suceder en el caso de las vacas lecheras. La norma establece que se puede evaluar al costo de reposición de bienes similares en la etapa inicial. Vamos a suponer un toro sería el valor de un toro que se adquiere en un remate de una cabaña, pero a eso hay que netearle las depreciaciones acumuladas. Lo mismo sucedería en el caso de las vacas lecheras. O sea que yo tomo, si tengo un toro que tiene una vida útil estimada de 4 años, pongámosle, y lleva 2 años de vida útil, yo tendría que tomar el valor de un toro similar que entra en producción, que vende una cabaña, por ejemplo, y a ese valor de reposición de traerle la depreciación correspondiente al 50% de su vida útil que ya ha transcurrido. Y en el caso de que no exista mercado activo en ninguna de sus condiciones, entonces ahí tendré que ver si tengo alguna posibilidad de sacar un valor razonable, entonces pongo el valor razonable. Que esto podría ser también en el caso de las vacas que están en producción lechera, si los animales son de calidad y medianamente nuevos, digamos, suele haber en las primeras o segunda lactancia un mercado razonable, digamos, con precios para ese tipo de animales, de acuerdo a la época. Hay épocas en que no, y hay épocas en lo que sí está ese mercado activo. Y si no existe mercado activo, en ninguna condición, entonces necesariamente voy a trabajar como si fuera un bien de uso común, el costo original, menos las depreciaciones acumuladas. Incluso estos bienes, que son valuados de esta manera, se pueden revaluar de acuerdo a lo que dispone la resolución técnica 31. Y en el caso de las plantas productoras, la norma establece que van a ser
tratadas como bienes de uso, digamos que no son incluidas en la exposición incluso como activos dentro del rubro activos biológicos, sino que van dentro del rubro bienes de uso, y separa la etapa inicial, o sea, cuando están en desarrollo, pero todavía no entraron en producción, de la etapa posterior, cuando ya entraron en una producción que tiene volumen y calidad comercial. En la primera etapa se evalúan el costo original, se van acumulando los costos en los que se va incurriendo para el desarrollo de la planta. Y en la etapa posterior, cuando empiezan a producir, ya se van a evaluar a costo original neto de depreciaciones. Y también se admite la revaluación. Este caso sería básicamente el de la producción de fruta, donde este sería el tratamiento específico, eh, digamos, como si se tratara de un bien de uso común. Un poco para reafirmar los conceptos, acá tenemos algunos ejemplos de valor razonable menos gastos en el punto de venta de observación directa. Y bueno, tenemos los productos agropecuarios, que tendríamos los mercados donde opera el productor, o los mercados, por ejemplo, el que vimos hoy de Rosario. Y en el caso de los activos biológicos, novillos, novillitos, destinados a la venta, en este caso tenemos las remates ferias de cada una de las localidades donde opera el productor, y también podría ser una referencia el mercado de Liniers. Un ejemplo de valor razonable menos gastos en el punto de venta, pero utilizando técnicas de valoración, es el de las cementeras. Siempre que estén en un proceso avanzado, digamos, porque hayan superado la etapa inicial y ya tengan un grado de desarrollo biológico que sea razonable y observable, y siempre que existan elementos confiables y verificables. En ese caso, vamos a traer los futuros ingresos y erogaciones de fondos al valor presente o al momento presente de la evaluación, y en ese caso también deberemos descontar los supuestos costos en el punto de venta para obtener el valor razonable menos gastos en el punto de venta al momento de la evaluación. Y ejemplo de valor de reposición, que era una de las alternativas, sería las cementeras también en la etapa inicial, cuando no hay un desarrollo biológico que merezca la pena ser considerado. Y también, después de la etapa inicial, las cementeras que no tengamos elementos confiables y verificables, también podríamos evaluar a valor de reposición. También van a quedar evaluados a valor de reposición en el caso de los activos biológicos, aunque tengan mercado activo, si son animales destinados a la reproducción. Por ejemplo, las terneras, vaquillonas y vacas, que están destinadas a ser animales reproductores, quedan valuados a valor de reposición. Pero si la ternera o la vaquillona estuviera destinada a la venta, estos animales van a quedar valuados a valor razonable menos costos en el punto de venta. Ejemplo de valor de reposición neto de depreciaciones serían los activos biológicos que no tienen un mercado activo en su condición actual, pero que sí están en la etapa de inicio de su producción. Y el ejemplo era un poco lo que habíamos comentado, los toros, los reproductores machos, que hay un mercado activo en el momento de los remates de los animales que entran en servicio, y también el de las vacas lecheras, donde no hay un mercado generalmente de vacas lecheras de 3 o 4 años de producción, pero sí tenemos un mercado activo de las vaquillonas que van a entrar al proceso productivo, y que yo la puedo tener como referencia para luego hacerle la depreciación acumulada correspondiente. Y habíamos visto que también como alternativa teníamos el valor de costo para los activos biológicos en los casos que no existe un mercado activo en la condición actual o en un proceso más avanzado.
y era un criterio alternativo cuando no se podía aplicar valor razonable menos costos en el punto de venta. Eh, y también en el caso de los bienes de uso, que es un criterio alternativo cuando no existe mercado activo y no se puede aplicar valor de reposición. Entonces, como alternativa, cuando no puedo aplicar un valor razonable ni valor de reposición, recurro al valor de costo. Y por último, hemos dicho que se podía utilizar el costo revaluado en el caso de los activos biológicos para los que no existía un mercado activo en la condición actual o en un proceso más avanzado, y era utilizado, se podía utilizar en el caso de los reproductores y también se podría utilizar en el caso de las plantas productoras. Y en materia de exposición, las normas de la resolución establecen algunas aplicables al estado de situación patrimonial, al estado de resultados y algunas normas de la información complementaria que ustedes pueden ver específicamente en la norma. Respecto del estado patrimonial, establece que los productos agrícolas, trigo, maíz, girasol, que estén al cierre del ejercicio, van a tener que ser incluidos dentro del rubro bienes de cambio, pero aclarando que se trata de productos agrícolas. Y los activos biológicos, con excepción de las plantas productoras, van a ir en un rubro especial que se llama justamente activos biológicos, separando lo que es hacienda de lo que son las sementeras. Y en nota, en esa información complementaria que hoy mencionábamos, vamos a tener que separarlos en activos biológicos en desarrollo, en producción y terminados. Y la última modificación de la RT 46 estableció que las plantas productoras, que si bien son activos biológicos, van a ir expuestas dentro del rubro bienes de uso. También podrían quedar incluidas las praderas permanentes, podrían estar incluidas también dentro de bienes de uso con un tratamiento similar a las plantas productoras. Las empresas que se dedican como actividad principal a la actividad agropecuaria van a tener que seguir este modelo de estado de resultados, donde en primer lugar van a mostrar la causa fundamental de su resultado, que es la producción, y anteponerle los costos para llegar al resultado por producción. Luego vamos a mostrar las ventas con sus respectivos costos, que van a tener un resultado bruto que dijimos que se va a compensar con los gastos de comercialización que van a quedar incluidos más abajo y se pondrán dentro del anexo correspondiente. Un resultado que también es propio de esta actividad es la medición a valor razonable menos costo en el punto de venta de aquellos bienes que han quedado al cierre, por comparación con el valor de cierre, con la medición anterior, ya sea el momento de la cosecha, o si lo tengo desde el inicio del ejercicio, van a quedar mostrados en esta línea, arriba del estado de resultados, no mezclados con los resultados financieros y de tenencia que están más abajo, que una de las finalidades es mostrar que son sujetos a mercados activos que pueden ser oscilantes. Entonces, significa que esto que muestro como resultado aún no está realizado, como quien dice, y puede ser que en el futuro, si lo sigo conservando y hay una oscilación importante hacia la baja, este resultado se revierta. Luego tengo, bueno, gastos de administración y comercialización, como cualquier entidad, y dentro de los resultados financieros y de tenencia vamos a tener también resultados, porque muchas de las evaluaciones las hacemos a valor de reposición, con lo cual ahí van a quedar incluidos esos resultados. Si la entidad realizara actividad agropecuaria, pero como actividad secundaria, se permite que el resultado de la producción se muestre luego de las ventas
comunes que tienen un estado de resultados en una sola línea o en un solo renglón, y en la información complementaria se haga un detalle de este tipo más exhaustivo, donde uno pueda exteriorizar resultados de producción, menos costos, y determinar el resultado final de la producción. Y para finalizar, en un renglón que llama otros aspectos, la norma establece regulaciones para dos tipos de actividades, digamos, o dos tipos de operaciones. Los contratos de venta de activos biológicos o productos agropecuarios a futuros, que son muy comunes en esta actividad, y también el caso de los subsidios estatales. Estos contratos de venta de activos biológicos o productos agropecuarios a futuro, que normalmente se conocen como futuros, es un contrato entre dos partes que se comprometen a intercambiar un activo en una fecha futura establecida y a un precio determinado. Y acá la norma distingue dos tipos de intenciones. Si se celebra con la intención de cancelar entregando productos, o sea que yo soy un productor, tengo trigo y celebro un contrato, o estoy sembrando trigo y celebro un contrato para entregar a los 3 o 4 meses cuando tenga el producto, con la intención de verdaderamente entregar ese trigo, ese contrato en principio no genera ninguna variación patrimonial, no habría que contabilizar nada, salvo que al cierre del ejercicio se convierta en un contrato denominado oneroso. Es decir, que cumplirlo me cuesta más de lo que yo voy a obtener. En ese caso, sí debo reconocer un resultado negativo y tengo dos opciones, digamos. El valor actual de la erogación mínima para cancelar el pago de la penalidad, si incumplo, o sea, yo puedo cancelar el contrato pagando una penalidad, o bien por la diferencia entre el neto de importe a percibir y productos a entregar, que obviamente me va a originar un resultado negativo. En ese momento voy a tener que reconocer al cierre del ejercicio la pérdida antes de efectivamente entregar el producto. Y la otra alternativa de estos contratos es cuando uno lo toma como se denomina usualmente como cobertura, cuando yo tomo un contrato pero sin la intención de cancelarlo con la entrega de productos. En este caso, estos contratos saldrían de la esfera de la RT22 para calificar como instrumentos derivados que están regulados en el marco de la RT18. Por último, vamos a ver los subsidios estatales que han sido incorporados recientemente en esta resolución técnica 22. Y distingue dos clases de subsidios. Si quien recibe el subsidio lo hace sin ninguna condición, o sea, no se obliga a ninguna condición, ese subsidio se va a reconocer como resultado cuando sea exigible y cuando tenga alta probabilidad de percepción. En cambio, si lo recibe condicionado a cumplir con una determinada actividad o con un determinado plazo de hacer alguna tarea, por ejemplo, si yo recibo un subsidio para forestación y me comprometo a forestar una determinada región, un determinado lote, y recibo un subsidio en tanto y en cuanto hayan pasado 2 o 3 años desde la implantación y tenga la plantación en condiciones, entonces, en ese caso, eh, tienen que haberse cumplido las condiciones establecidas y también tener alta probabilidad de percepción. Recién ahí estaría en condiciones de registrar estos subsidios estatales. Esta temática ha tenido importancia en estos días porque, como es la única norma que trata los subsidios estatales, se ha aplicado de manera subsidiaria, digamos, en estos días en que el Estado ha estado dando ayudas para el pago de salarios, que son definitivos subsidios, y se ha recurrido a esta normativa para su registración. De esta manera llegamos al final de esta exposición. Muchas gracias por acompañarnos.